Bueno, gracias, mi padre Omar. Eh, Saludo pues a quienes se conectan. Eh, Puedo mencionar aquí algunos de los que están. Eh, Si de pronto podemos encender los primeros minutos de la cámara para poder vernos el rostro y saber con quiénes vamos a compartir esta experiencia, es pertinente. entonces, eso, vernos los rostros. Permítanme aquí, yo les... Listo, entonces... Saludo a María Yanira, Mónica, Diela, Alicia, Carolina, Diego, Elizabeth, Fabiola, Jacqueline, John Jairo, José Hernando, Lenis, ese es el apellido de Lenis Montaño, Luz Adriana, Luz Eneida, Luz Marina, María, María Talía, Maricel, Melba, Mónica, Olga, Sandra, pues que administra, Magdeli, Santiago. Un saludo pues para ustedes. Bienvenidos a este recorrido que vamos a hacer por el tema amplio de la oración en la Biblia. Entonces voy a la presentación y el nombre que tiene el curso es la oración en la Biblia. eh, pero lo voy a arrancar eh, con esta como denominación que es un sinónimo que podría ser más abarcante y yo lo planteo como la oración en y desde la Sagrada Escritura, eh, que inspira, que motiva. Este es el recorrido que pretendemos hacer. Y esta es la agenda breve para este ratico, porque hoy va a ser así como un abrebocas con 4 puntos. Eh, este saludo motivación que ya nos ha dado el padre Omar, la presentación del curso, enmarcar el tema de la oración, el año de la oración en el jubileo de la esperanza y una breve meditación mm, motivada desde el texto o desde la fiesta que celebramos hoy en la iglesia de la transfiguración. Entonces, cuatro, cuatro asuntos. Ya hemos iniciado con la motivación de la que yo pues vuelvo a decir. Entonces, este curso hace parte de la oferta que presenta el Centro Arquidiocesano de Evangelización dirigido por el padre Omar, con la ayuda de Sandra y de otras personas, en ese deseo que tiene la Arquidiócesis de Cali de ofrecer formación bíblica, teológica a los feligreses, a los laicos, a los creyentes. Y hemos hecho una alianza para este curso entre Arquidiócesis y Uniminuto. Yo soy de la Arquidiócesis de Cali, pero estoy en Bogotá, en Uniminuto. Entonces hemos logrado con el padre Omar que nos juntemos para hacer este curso que nos interesa a ambas instituciones, porque nuestro deseo es la formación. ¿Qué es lo que pretende el curso? Bueno, ya mi nombre, Diego Fernando Ospina Arias. Como ya decía, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Cali. eh, Ahora pues aquí chupando frío en Bogotá. Eh, por eso me ven como con chaqueta y saco.
que entiendo ahora está haciendo mucho calor en Cali o está lloviendo, no sé qué. Entonces ahí les mando un poquito de frío para que sientan pues. Eh, Tres objetivos tiene el curso. Es decir, ¿qué esperamos que el curso nos ofrezca? Primero, reconocer la importancia de la oración en la Biblia. Eh, Alguien dirá, pero eso es como tan obvio, este Diego como tan charro que nos dice eso. Pues no es tan charro. Miren que lo más obvio, hay veces es lo menos evidente y lo que menos uno cae en cuenta. Por eso que dicen hoy sobre el sentido común, que es el menos común de los sentidos. No se entiende un creyente de cualquier denominación, de cualquier experiencia religiosa, sin esta relación intensa con Dios. Entonces queremos primero ver esa importancia de la oración en la Biblia a partir de experiencias concretas. O sea, no vamos a hacer discursos sobre se debe orar así, y así, sino ver la experiencia. Eh, Uno aprende a orar con otros que le enseñan a orar, pero desde la vida. No le dan un curso. Cuando hacemos cursos sobre la oración, no es que aquí entonces vamos a tener un certificado para decir, vea, yo ya sé orar, sino viendo modelos de oración en la Biblia, eso como nos anima a seguir orando. Ninguno de los que estamos aquí venimos de cero. Cada uno tiene una manera de orar. Entonces queremos en la Biblia encontrar esas experiencias de oración como en dos, bien sabemos, la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver al pueblo de Israel, personajes significativos que tienen experiencias de oración que nos pueden ayudar. Y obviamente el orante por excelencia, el Señor Jesús y las comunidades cristianas. Entonces, experiencias de oración. Primer objetivo, reconocer la importancia de la oración a partir de esas experiencias. Segundo, profundizar en las enseñanzas bíblicas sobre la oración. Y la experiencia de oración del pueblo de Israel, del Señor Jesús, de las primeras comunidades cristianas, nos va a dar unas pistas sobre el cómo orar o los principios de la oración, qué sé yo. Permítame, yo conecto aquí este coso antes de que pronto de me se acabe la batería. Entonces, una vez vemos esas experiencias, también deducimos de ahí elementos que nos sirven como principios. ¿Cómo es una oración inspirada en la Sagrada Escritura? Y finalmente, este asunto, esta temática, tiene una finalidad práctica y es animarnos a orar, incentivar la oración personal y comunitaria. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando uno merma en la oración o que no tengo, a todos nos decimos, no es que yo no tengo tiempo, es que no me alcanza, o es que no sé qué. Entonces, esa es una lucha permanente en buen sentido, tiene que ser una tensión permanente en la búsqueda de los espacios, de los momentos, del ambiente de oración, ¿no? Y de formas que ayuden. No hay una única forma. Y yo siempre digo esto, de pronto los que están aquí me lo han escuchado. Hay gente que ora con el rosario y se conecta. Hay otros que a la primera decena quedan foqueados, porque no, esa no es la sensibilidad. Entonces, vamos a valorar los distintos modos de oración que nos ofrece la Biblia y a fortalecer el nuestro. Pues de eso se trata. La finalidad práctica del curso es eso, animarnos a orar. No porque los que estemos aquí o los que van a llegar no oren, sino para crecer y crecer desde la perspectiva que nos enseña la Sagrada Escritura. Esos serían los tres objetivos de nuestro curso. Cuando alguien quiera hacer una pregunta, pues ahí hay una cosita en la cosa esta que pueden alzar la mano, no sé qué,
o solamente me dice ahí por el Cosiampiro este. ¿Cuáles son como los contenidos que pretendemos abordar? Esto es mucha, porque hablar de la oración en la Biblia es una cosa muy amplia. Entonces hay que tomar opciones. Yo aquí presento como un panorama muy general por donde espero que transitemos en el curso. Ya decía el padre Omar, son 8 sesiones. Esta de hoy es, digamos, no la contaríamos, sino es como, creo, Omar, que esta no la contaríamos, es motivacional. Ya a partir de la próxima desarrollaríamos contenidos y serían estos como una breve meditación sobre ese verso 1 del capítulo 11 de Lucas, 11:1, cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, que nosotros arrancar el curso desde esa actitud de aprendices o discípulos que estamos en camino de orar siempre y de aprender a orar. Y la escuela de la oración, digamos, no se agota, ¿no? No nos graduamos en oración para decir que soy el experto, ¿no? Que la oración es un aprendizaje de toda la vida, es un camino, es una escuela. Luego vamos a ver la oración en el marco de lo que yo llamo la revelación, ese esquema, esa estructura de la revelación como fundamento de la oración. Luego la oración de Israel, a partir de algunos personajes y textos. Entonces, ¿cómo no pensar en Moisés o en Abraham o en aquel o en este, en María? ¿Cómo oraron? ¿Qué oraron? De su experiencia, ¿qué logramos sacar para nosotros? Luego los salmos. Muchas personas dicen, es que yo no sé dónde encuentro oración. Hombre, vaya a la Biblia. Ahí hay 150 salmos. Como dicen los muchachos, se le tiene. No, pero es que yo no sé, que estoy deprimido. Entonces ahí hay salmos de confianza. No, es que estoy pues muy lleno de alegría y quiero dar gracias. Salmos de alabanza, de acción de gracias. No, es que yo quiero pedir, pero no sé pedir. Salmos de petición y súplica. O sea, se le tiene. En los salmos hay una potencial de oración. Entonces abordar algo de los salmos. Luego, llegar a la oración del Señor Jesús, decía, el orante por excelencia. Entonces, reconocer la experiencia orante del Señor Jesús. Y entre esas experiencias, pues decir una palabra sobre el Padre Nuestro. Ahorita el Padre Omar habló de un encuentro que vamos a tener el 24 de septiembre y uno de los temas allá va a ser el Padre Nuestro. Aquí pues se dirá algo también que más allá de una oración es un modelo y es un programa de oración. Luego, como esos elementos que Jesús nos ofrece para la oración, podríamos decir las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Y un elemento final, ya que pueda ser más práctico, elementos, criterios que aparecen de ese recorrido que nos sirvan para la oración. Bueno, porque puede ser que también uno haga cosas que no le ayuden mucho a la oración. Por ejemplo, les cuento una señora me dijo una vez en un curso, yo no sé, me dijo, no, es que yo no puedo orar, yo oro y ahí mismo me duermo. Y yo le pregunté, señora, ¿y a qué horas ora usted? A las 11:30 de la noche. Y dije, no, no sea descarada, vaya, duerma parejo, porque debe haber es momentos más propicios, ¿no? Lugares, ¿no? Entonces, de aquí es lo que dan algunos elementos que nos ayuden a cómo mejoramos. Se trata de mejorar, de intensificar nuestra práctica de la oración. La sangre de un zancudo que yo maté. Hasta ahí, por favor, silencian los micrófonos. Bien, estos serían como los contenidos generales del curso. ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud?
Bien, callaos. Y entonces, miren esa imagen. Yo no sé si a ustedes les parece conocida con algo. Entonces, hasta ahí, el... Ah, bueno, antes de ir a la imagen, vengan aquí. Entonces vamos a ubicar. Padre, qué pena, pero usted no está compartiendo la pantalla. No estamos viendo. Pero lo de atrás sí, no vieron nada de lo que presenté. Sí, padre, yo Sí, sí vi. señor. ¿No? Sí, se vio. Sí se Se vio. ve la pantalla completa. Y ¿Ahora está están ahí. viendo o no? Sí, Sí, claro. Señor. Sí, Ay, señor, se no está viendo. estamos Se está viendo viendo. nada. Tienes que configurar en la pantalla que diga que se ¿Quién vea. será ¿Quién es Sandra que no puede ver? No, yo sí, sí puedo ver. Ah, bueno, Padre, yo entonces, estoy viendo. bueno, entonces voy aquí antes de esa imagen, ya me adelante, entonces, yo quiero ubicar, ustedes dirán, pero ¿por qué ahorita les dio por hacer? Porque hablan del año de la oración y no sé qué. Pues resulta que el Papa Francisco eh, convocó a lo que se llama el Jubileo de la Esperanza. Cada 25 años, antes era cada 50, cada 25 años la iglesia celebra un jubileo, un momento de gracia, de oración. Y entonces, para este jubileo, el Papa Francisco ha dicho, ya les leo algo en lo que él convocó, dijo, acabamos de salir de una pandemia. Hay situaciones en el mundo que nos desbordan, que generan pesimismo, desconcierto, incertidumbre, y necesitamos fortalecernos en la esperanza. Y por eso entonces él ha querido que el año 2025 sea el jubileo de la esperanza. Cada que hay un jubileo en la iglesia hay una preparación, un antes para llegar allá como bien dispuestos. Y entonces él pidió que en el año 2023 y 2024 hubiera dos temas de preparación. En el 2023, él invitó a que se trabajara el tema del Concilio Vaticano II. Los que no saben, en los años 62 al 65 se realizó el evento más importante de los 400 últimos años en la Iglesia Católica, Concilio Vaticano II. Y en ese concilio, como que la iglesia cayó en cuenta de que necesitaba abrir las puertas, que se había quedado. Y entonces el Papa dijo, profundicemos sobre los documentos de ese concilio en el 2023. Y dijo, y para el año 2024, quiero que meditemos y sea un año dedicado a la oración. Entonces, en las diócesis, arquidiócesis, parroquias, universidades católicas, hemos querido como en respuesta a esa invitación del Papa, entonces una de las maneras de celebrar el año de la oración es con la formación en la oración y por eso este curso de la oración en la Biblia. Y entonces les quiero leer así, yo luego les dejo aquí el enlace. ¿Qué es lo que dice el Papa cuando convoca al... Ay, se me perdió esa carta. Perdón, yo la busco acá nuevamente. Lo que el Papa dijo cuando se convocó, perdón aquí, perdón.
Es la tenía acá y se me fue. Bueno, ya. Perdón. Paciencia. Ya, ahora sí. Y la formación es algo muy importante para nosotros. Bueno, entonces dice el Papa lo siguiente. Cuando convoca el jubileo, él escribe a un obispo que es el encargado de una institución vaticana para la nueva evangelización. Y entonces dice, en los 2 últimos años no ha habido país que no haya sido afectado por la inesperada epidemia que además de hacernos ver el drama de morir en soledad, la incertidumbre y la fugacidad de la existencia, ha cambiado también nuestro estilo de vida. Como cristianos hemos pasado juntos con nuestros hermanos y hermanas los mismos sufrimientos y limitaciones. Nuestras iglesias han sido cerradas, así como las escuelas, fábricas, oficinas, tiendas y espacios recreativos. Todos hemos visto limitadas algunas libertades y la pandemia, además del dolor, ha despertado a veces la duda, el miedo y el desconcierto en nuestras vidas. Los hombres y mujeres de ciencia con gran rapidez han encontrado un primer remedio que permite poco a poco volver a la vida cotidiana. Confiamos plenamente en que la epidemia pueda ser superada y el mundo recupere sus ritmos de relaciones personales y de vida social. El Papa esto lo escribía pues en el 2022, cuando la pandemia ya estaba terminando. Debemos mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. El próximo jubileo, 2025, nos puede ayudar a restablecer un clima de esperanza y confianza. Por eso, el lema que elegí, dice el Papa, peregrinos de la esperanza. La dimensión espiritual del jubileo nos invita a la conversión. Espero que este año jubilar se celebre y se viva con esta intención. Entonces, luego le dice al obispo, adelanto pues algunas líneas y dice, según la costumbre, la bula, el documento de convocación que fue publicado en el 2024, se requiere un tiempo de preparación. Me alegra pensar que en este 2024 se pueda dedicar a una gran sinfonía de oración, dice el Papa, para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorar. Oración para agradecer a Dios los múltiples dones de su amor por nosotros y alabar su obra en la creación, que nos compromete a respetarla y a actuar de forma concreta y responsable para salvaguardarla. Oración como voz de un solo corazón y una sola alma, que se traduce en ser solidarios y en compartir el pan de cada día. Oración que permite a cada hombre y a cada mujer de este mundo dirigirse al único Dios para expresarle lo que tienen en el secreto del corazón. Oración como vía maestra hacia la santidad que nos lleva a vivir la contemplación en la acción. En definitiva, un año intenso de oración en el que los corazones se puedan abrir para recibir la abundancia de la gracia, haciendo del Padre Nuestro la oración que Jesús nos enseñó, el programa de vida de cada uno de sus discípulos. Pido a la Virgen María que acompañe a la Iglesia en el camino de preparación al jubileo y con gratitud
les envío mi bendición, dice el Papa. Esto lo escribió en el 11 de febrero del 2022. Estaba terminando la pandemia, por eso parecía pues como todavía ahí que no se había abierto totalmente las cuestiones. Entonces, aquí vuelvo a nuestra presentación, este curso de la oración se enmarca en el año de la oración 2024 como preparación al jubileo del 2025 llamado Jubileo de la Esperanza. Eso tenerlo muy presente. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Bien. Y quiero que cerremos esta noche este abrebocas con esta imagen y con el texto que nos va a corresponder de la imagen. ¿Recuerdan esa imagen? ¿Algo les recuerdan esa escena? ¿La reconocen? Sí, La él está. transfiguración. Sí, La transfiguración, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. ¿A cuál le ven más cara de Moisés? El de la izquierda. El de la izquierda de la pantalla, el de color rojo. Sí. el de la derecha. El de rojo. ¿Será que Moisés era de la América o qué? Bueno, como que no se dice, uno se imaginaría que Moisés podía ser más viejito, bueno. Entonces están Moisés y Elías, acuérdense. Y miren abajo, ven abajo, alcanzan a ver como en lo oscuro. Sí. Los tres discípulos, ¿cierto? ¿Cuáles Sí, son? Pedro, Juan y Santiago. Pedro, Juan y Santiago o Pedro, Santiago y Juan. Ujú. A ver si somos tan guapos y decimos cuál es Pedro. El de la izquierda. El de la izquierda, ¿por qué? Se ve más maduro. ¿El más qué? Más maduro. El más viejo. El más maduro, el más viejo, ¿sí? Ajá. Sí. El de la mitad para mí es Pedro. De la mitad para usted, ¿por qué? Hernando se Lo ríe y veo no como- dice. Lo veo con ¿Cuándo? cara de ¿Cuál? Pedro. De la izquierda es el más maduro, él es Pedro, tiene la mano, ¿cómo dice? De negro, está de negro. Bueno, Se ve como entonces, con más experiencia. es más maduro, pero alguien decía que el de la mitad, bueno, ahí quedamos con la duda, pero pues la duda nos la resuelve, no nos la resuelve, nos deja con más duda, entonces vamos a lo que nos interesa, el texto de hoy. Tomo una versión que se llama la Biblia en América, me parece que es, y entonces dice el texto de hoy, del Evangelio de la Misa. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes y muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube: Este es mi hijo amado, escúchenlo. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí
¿Qué significaría resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, porque este texto hoy, pues además de que estamos en el día de la transfiguración, 6 de agosto, hay algún elemento que nos coloca en este clima de oración, la experiencia de oración. Miren, puse algunas con rojo, no porque sea del América, sino para que se note más. Tomó consigo a los tres que ya dijimos, a los tres discípulos. Esto es muy interesante, ¿no? Supuestamente eran 12, pero había más discípulos. Acuérdense, mujeres, había mujeres discípulas de Jesús. Solo el Evangelio de Lucas las menciona, pero al final todos los evangelios dicen que ellas estaban. Entonces tenía que haber 12 más discípulos y discípulas. Pero aquí se va con 3. Entonces, aquí hay como una especie de experiencia de intimidad, ¿no? Porque dice, los lleva aparte solos. Entonces, Jesús y los 3, van 4, van a vivir una experiencia. Un monte alto. En la Biblia, los montes, la montaña, tiene como esa simbología de tener un espacio de soledad y una especie como de mayor cercanía a Dios. Acuérdense que nosotros, los seres humanos, manejamos el esquema cielo y tierra y decimos que Dios está en el cielo, ¿no? Entonces ese esquema, y pues Dios está en el cielo, pero Dios está en todo lado. Entonces en ese esquema como geográfico local, el estar en un lugar más alto pareciera que permite en la Biblia tener esa mayor cercanía, ¿no? Entonces, por eso el monte es un lugar muy especial para el encuentro con Dios en la Biblia. Y la experiencia que sucede allí, lo que llamamos la transfiguración, con estos eventos, se transfigura. Transfigurar es cambia de figura. ¿Y cómo se evidencia? Vestidos blancos, muy blancos, que ningún lavandero puede emblanquecer. O sea, ni siquiera, ¿cómo se llama el límpido ahora más famoso? Blancos. Blancos, o en mi tierra se vendía uno que llamaba patojito. Ah, sí, también, muy bueno. No hay Resplandecientes. eso, no hay ningún límpido que pueda hacer lo que sucede allí. Las vestiduras resplandecen de blancas, y acuérdense, blanco, esa idea que yo le escucho a mucha gente, blanco es símbolo de pureza. No, 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 no. Blanco en la Biblia, lo primero es símbolo de la gloria. Cuando los niños ponen el blanco, cuando usamos el blanco, no es por pureza, ese no es el primer símbolo. El símbolo es participar en la gloria de Dios, estar en la presencia de Dios. ¿Ves? Aquí Jesús muestra su gloria. Él hace parte de la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Y luego estos dos personajes que van a ser claves, seguramente sobre ellos vamos a hablar de experiencias de oración. Elías, que representa a los profetas, y Moisés, que representa la ley. Y miren esa experiencia, cómo sería de emocionante, pero tremendamente emocionante, que Pedro dice, maestro, rabí, bueno es estarnos aquí. No sé si a ustedes les ha pasado que hay experiencias de estas como que uno dice, ay, que esto no se termine. Como hay otras que uno dice, ay, ¿esto cuándo se acabará? Aquí Pedro está gozándose eso que están viviendo. Es estar en la gloria. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Bueno, luego viene el otro elemento clave, y es cuando viene la nube y la voz. Entonces, otro elemento de este encuentro es la voz, que suponemos que es el Padre, porque dice, este es mi hijo. Le dice a los discípulos, este.
que está aquí, Jesús, escúchenlo. Y dice que ya bajan. Miren, aquí hay una cosa muy interesante. La oración, esa experiencia que viven los discípulos y Jesús, es una experiencia intensa de participar en la gloria de Dios, de nutrirse, de gozarse. Pero la experiencia de la oración no nos puede desconectar de la vida. Por eso entonces, por favor, silencien los micrófonos. Por eso, miren lo que dice el verso 9. Cuando bajaban del monte. Nubia Estela Orozco, silencia el Ay, micrófono. perdón. Lo siento. Discúlpenme. Es cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie. Nos interesa el bajar. Ellos estaban arriba en el monte, viven la experiencia, se sienten plenos hasta el punto de querer hacer allá unas chozas y luego bajan. La oración, y aquí hay una clave fundamental. La oración no nos puede desconectar de la vida ordinaria. Yo les cuento esta experiencia. Cuando yo estaba estudiando en Roma, me llamaba mucho la atención, yo era franciscano, en el convento donde vivíamos, nosotros los latinoamericanos, pues que somos como el agua de Malva, saludable. Entonces, y muy raro que uno saludaba en los pasillos a los otros compañeros y no respondían. Buongiorno, nada, no te decían ni mu. Y uno de latinoamericano que es todo afectuoso, pues uno queda pues como todo tocado. Y luego yo veía a esos hermanos, a esos frailes en la capilla, pues casi que levitaban orando. Y allá andan tan santísimo, pues doblando rodilla. Y decía, ¿para qué usted le dobla rodilla al Señor si no es capaz de saludar al hermano? Bajar del monte es que la vida de oración a usted lo conecte con la historia, lo haga mejor ser humano. La oración no nos desconecta. Es buen orante el que es buen ser humano. O sea, la oración no es un camino para elevarnos de la historia y desentendernos de lo que nos compromete. Al contrario, nos trae a la historia para estar comprometidos sobre ese soporte fundamental que es la relación intensa con el Dios en el que creemos. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, José Hernando, vi que levantó la mano. Padre Diego, buenas noches. Buenas, José Hernando. A mí me llama mucho la atención esto que nos trae a nosotros, porque siempre me ha causado curiosidad por qué Jesús se llevó solamente a Pedro, a Santiago y a Juan, y no llevó a todos los demás, o no llevó a otros tres apóstoles diferentes. La cuestión de llevarlos a ellos y llevarlos aparte, o sea, es como cuando uno va a orar. Me indica a mí que uno cuando ore debe orar aparte y solo. O sea, no mostrarle a todo el mundo que uno está pues pegado del Santo Rosario o hablando pues una oración, cualquier oración que uno pues quiera, a no ser de que sea en grupo, que es diferente. Y en el momento en que se transfigura, porque ellos se iban sorprendidos, me imagino, tan sorprendidos que pues se aterraron cuando él se transfiguró. Y al aterrarse, Pedro, que era como el más centrador y el que más hablaba, es el cuando él comenta y dice que bueno es estarnos aquí. Era como tener como estar en un momento como un momento de alegría, no sé, un momento de sorpresa, y pues se le ocurrió eso, pues eso fue lo que le vino o le salió del corazón. Tanto es así que cuando sale la voz de la nube, ellos pues se distraen y en el momento cuando vuelven a centrarse en Jesús, lo ven solo.
Entonces, esta cita de verdad siempre me ha llamado mucho la atención, el por qué él lleva esos tres, de lo que comentó Pedro, y lo aterrado que ellos estaban, y lo último es que les ordenó. O sea, la palabra adecuada es ordenar, o simplemente les comentó, no comenten con nadie esto que ustedes han visto. Ya. Bueno, primero, Jesús tiene, ojo, como nos pasa a todos, uno tiene con quién más mayor afinidad, pero esa afinidad no puede significar exclusión. Por un lado, entonces los tres representan a los 12 y a todos. Estos van a vivir una experiencia para que luego la comuniquen, no es para que en ellos se quede, porque ahí eso es la mala comprensión de la exclusión, ¿no? Tres, no por excluir a los demás, sino va a ser una experiencia tan intensa como que estos vivan para que luego repliquen. Pero desde lo humano hay una conexión con unos más que con otros, pero no puede excluir a los otros. Aquí no hay una actitud de exclusión, sino de para que unos vivan esto y luego transmitan para que eso se multiplique. Lo otro que decías, el ordenó. Sí, la palabra en griego es ordenó. ¿Sí? No le está diciendo, ve, por favor. No. ¿Y por qué ordena? Porque ya lo dijo el mismo Pedro, rabí, maestro. Ellos saben que lo siguen es a él. Él es el que comanda. Él es el que ordena. Él tiene la potestad porque él los convocó a su seguimiento y ellos son discípulos. Hay una autoridad que tiene porque Jesús sabe que esto pueden ellos luego contarlo de otra manera que no es, en fin. Listo. Padre, Empezamos con... ¿Sí? Padre, buenas noches, John Jairo Mera. Padre, también en la oración podemos encontrar que es toda una acción trinitaria, ¿no? A veces uno escucha, invoquemos la acción del Espíritu Santo. Sí, obviamente, el Espíritu Santo, pues, la gracia pues, que habita en cada uno de nosotros a través del sacramento. Pero la oración es toda una acción trinitaria donde está presente pues, el Espíritu Santo, nos dirigimos a Dios y por nuestro Señor, ¿no? Entonces, y lo vemos ahí en la transfiguración del Señor. También toda una acción trinitaria, encontramos a Dios pleno ahí, en esas tres personas, ahí en la nube, en la voz y en el Hijo. Sí, el Dios en el que creemos es Trinidad y luego entonces siempre van a estar las tres personas presentes en la experiencia de la oración. Pero sucede una cosa muy particular, que generalmente uno se dirige con especialidad a uno, sin excluir los otros. Por ejemplo, en la misa, miren ustedes que vamos a tener durante la misa gran parte de momentos dirigidos al Padre. Pero entonces acuérdense que dice, por Jesucristo, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Entonces va a haber mayor direccionamiento hacia una de las personas con asocio de las otras. Siempre las tres están presentes. Bueno, entonces cerramos entonces este abrebocas de hoy, era motivacional, recordando entonces que hemos hecho hoy, presentamos los objetivos y los contenidos del curso, lo ubicamos en el contexto del Jubileo de la Esperanza del 2025 como un año preparatorio. Ubicamos el curso como una respuesta a este año de la oración y lo reforzamos desde un texto preciso que, pues, una buena coincidencia, y es el empezar el curso o esta etapa motivacional el día de la transfiguración, donde hay una experiencia intensa de oración y de Jesús revela, o el Padre mejor revela quién es Jesús para que sus discípulos se mantengan en su seguimiento. Durante la semana se les estará recordando, Sandra,
la encargada del CAE, en fin, recordará, enviará el enlace para conectarnos y dentro de 8 días ya ahí entramos en materia, pues, del curso. Les agradezco su presencia, su atención y entonces nos veremos la próxima semana, que es 13 de agosto, martes a las 7:30 de la noche. Iremos de 7:30 a 9 de la noche. Hoy lo hacemos más corto porque es motivacional. Bueno, entonces, démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor por Muchas gracias, este Padre. encuentro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Como era en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendícenos, Señor, y permítenos que este espacio formativo nos fortalezca en el encuentro contigo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Una buena noche. Muchas que gracias, Padre. descansen. Muchas gracias, Padre. Dios lo guarde, Dios lo Tenga bendiga. una bendecida noche. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Bendiga.